Estimados estudiantes, hoy revisaremos cómo modelar desde el paradigma de sistemas. A eso nosotros le denominamos modelamiento de sistemas. Lo primero es, y tenemos que recordar, de que dentro de la sistémica el observador es lo más importante, porque es quien define el propósito o el para qué existe el sistema en función de su propia experiencia. Por eso entonces vemos en la imagen el observador que interactúa con el objeto, que es lo que está explicando, y este observador está condicionado por el medio ambiente, que es su entorno, condiciones ambientales, condiciones culturales, que va influenciando su forma de interpretar. Recuerden que todo ocurre a la vez, no podemos separar los elementos. Es una dinámica en la cual ocurre el conocimiento. Es muy importante el propósito, porque es quien siempre nos va a generar la guía o es la brújula para poder definir los elementos en el modelamiento de sistema. Entonces, el propósito es la esencia del sistema y lo vamos a ver a través de un ejemplo. La sala de clases, pensando que estamos estudiando en un espacio, que es una sala, teoría de sistemas. Entonces el observador, que en este caso lo vamos a definir como el alumno, el estudiante, va a dar un propósito y ese propósito va a ser aprender sobre teoría de sistemas. Una vez que ya tenemos el propósito, vamos a empezar la construcción del modelamiento de sistemas. El segundo elemento que tenemos que reconocer son las relaciones, y las relaciones tienen que ver siempre, ¿no es cierto?, con el propósito y representan acciones. ¿Qué debo hacer para lograr el propósito? Es así que, siguiendo con el ejemplo, podemos primero reconocer o recordar que en esto de la sala en la que estamos estudiando teoría de sistemas, el propósito era aprender sobre esta materia. Y bueno, las acciones que podemos reconocer son, como son acciones, son verbos: transmitir información de este tema, evaluar los conocimientos adquiridos, retroalimentar a los aprendices en los errores que tienen sobre este aprendizaje, generar un espacio de motivación para poder instalar un aprendizaje significativo y distintas acciones que nos permiten entonces que un grupo pueda aprender sobre esta materia. Siguiendo entonces con los elementos del modelamiento de sistema, tenemos el tercer elemento, que son los componentes. Estos los podemos reconocer como subsistemas y estos componentes se reconocen en función de las relaciones y el propósito. Entonces ahora la pregunta es, ¿qué componentes al relacionarse generan las acciones y cumplen el propósito? Y es allí donde en nuestro ejemplo, entonces, los que generan los aprendizajes, los que generan la retroalimentación, los que de alguna manera entregan información, son los docentes de teoría de sistemas y los estudiantes. Y aquí entonces podemos reconocer dos subsistemas, estudiantes y docentes, que se relacionan en una dinámica, y nos falta el cuarto componente, que es el límite, que representa hasta dónde llega el sistema, es decir, lo que está fuera de lo que está dentro del sistema. Y estos límites pueden ser tangibles o intangibles. Un límite tangible, en base al ejemplo, es la sala de clases. Cada vez que salimos de este espacio, que es un espacio físico, salimos entonces de este espacio de aprendizaje de teoría de sistemas. Y un límite intangible podríamos reconocerlo a través del horario. Tenemos 60 minutos que estamos reunidos aprendiendo sobre teoría de sistemas, y cuando se termina entonces la clase, salimos de este espacio de aprendizaje. Bueno, aquí tenemos los 4 elementos que constituyen entonces el modelamiento de sistemas, y a eso le vamos a agregar elementos de validación. Vamos a escoger solo 3 elementos que son los más relevantes, porque hay muchos más, y estos son la recursividad, la sinergia y la clausura. Cuando hablamos de recursividad, para que se les quede más claro y se les fije en su mente, hablamos de un anidamiento de sistemas.
sistemas dentro de otros sistemas. Es decir, tenemos sistemas mayores que podemos denominar metasistemas y sistemas menores que denominamos subsistemas. Entonces tenemos que reconocer, en este ejemplo de estudiar teoría de sistemas, tenemos que reconocer 3 niveles. Y aquí están. Tenemos entonces la clase de teoría de sistemas, que está en blanco, con una línea en blanco. Tenemos un subsistema, que pueden ser los estudiantes, y tenemos un sistema mayor, que en este caso es la carrera de ingeniería industrial. Entonces aquí vemos que cumplimos con esta recursividad. Nos vamos al segundo elemento, que es la sinergia. Esto representa complementación, es decir, que todos los subsistemas están coordinados. No existe un sistema aislado. Entonces estamos validando que efectivamente haya interacción. Siguiendo con el ejemplo, entonces podemos reconocer que no ocurre el aprendizaje, es decir, no ocurre el propósito, si no hay una relación entre los estudiantes y el docente. Si no hay transmisión de conocimiento, no hay aprendizaje. Si los estudiantes no consultan, no pueden profundizar su conocimiento. Por lo tanto, se requiere esta dinámica y de esa manera demostramos que existe sinergia en el modelamiento que hemos hecho. Finalmente tenemos el concepto de clausura, donde participa un nuevo elemento, que es la perturbación. La perturbación la vamos a reconocer como una variable que no controlamos, es decir, es una variable del medio ambiente que de alguna manera perturba o bien genera algún tipo de incidencia positiva o negativa en el sistema. Si es negativa, lo trata de destruir. Si es positiva, es una oportunidad que el sistema puede abordar para poder crecer. Entonces, podemos ver una perturbación, que es algo que ustedes muy bien conocen, que son las movilizaciones. Una movilización impediría que tuviéramos clases de teoría de sistemas. Por lo tanto, frente a esta perturbación, que nos llevaría a no cumplir el propósito, tenemos que ver cómo nuestro sistema se adapta. Entonces vemos que una posibilidad es que el director de carrera anticipe esta situación y pueda conseguirse dependencias en otro lugar, y finalmente realizamos la clase de teoría en otro espacio. Y de esa manera generamos la adaptación, es decir, cumplimos el propósito. La adaptación es importante porque permite la viabilidad del sistema y representa que el sistema cuenta con mecanismos propios para reconocer las perturbaciones y tiene capacidad entonces de generar una adaptación o bien un plan de acción para mitigar esta perturbación. Bueno, con esto espero que les haya quedado mucho más claro lo que es el modelamiento de sistema. Muchas gracias.